Bienvenidos amigos y hermanos que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Este hermoso día reciban un hermoso y un caluroso abrazo de esta su iglesia Centro Cristiano El Shaddai número 2, Casa de Restauración, ubicado en la 2508 McLaren Avenue en Las Vegas, Nevada, con el código postal 89121, acompañado del pastor de esta Grey, de esta iglesia, Abraham Banda. Bendiciones, varón. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, y también Dios le bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran desde sus hogares viendo este video, compartiéndolo todavía a través de Facebook Live en este momento. También a través de YouTube, que seguimos transmitiendo, gracias a Dios, todos estos mensajes. Amén. Esperemos que sea de bendición y prontamente poder volver a la normalidad, ¿verdad? Que sabemos que así va a ser. Pero en este lindo día, hermano, tenemos una enseñanza que me gustaría que nos acompañaran cada uno de ustedes en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén, gloria a Dios. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los romanos sería el capítulo 1 y sería el verso 18 en adelante. Amén. Si ustedes se encuentran ahí en sus hogares, acompáñenos, abra la Biblia, amén, y acompáñenos en esta bonita lectura en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Amén. Y le vamos a estar dando lectura y les invitamos que nos hagan like en los videos, lo puedan compartir con su familia. Amén. Y cuando todo vuelva a la normalidad, si usted no tiene un lugar donde congregarse, si usted vive en la ciudad de Las Vegas, nos puede acompañar. Amén. O se puede comunicar a los números de teléfono 702-374-7154 o nos puede visitar a la dirección que mi hermano había hecho menciones en el 2508 McLaren Avenue, Las Vegas, Nevada, 89121. Amén. Amén. Nos encontramos muy cerca de la Boulder Highway y Sahara. Amén. Así es que estamos a una cuadra de la Sahara y a una cuadra también de la Boulder Highway. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a hacer lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 18. Amén. Y dice así las Sagradas Escrituras. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron como necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Amén, gloria a y Dios. ahora como tema, hermanos, solamente le he puesto, no tienes excusa. Amén. Aleluya, amén. Porque eso es uno de los grandes problemas de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que muy difícilmente aceptamos cada uno de nosotros nuestros errores. Amén. Aceptamos nuestras faltas. Amén. Y no solamente eso, sino que muchas veces el orgullo de cada uno no nos hace reconocer los errores. Y mucho menos, hermano, pedir perdón cuando nosotros fallamos. Amén. Amén. Y nosotros sabemos que ante Dios, hermanos, nosotros hemos fallado muchas veces. Amén. Amén. Y eso se ve desde el comienzo de la creación en el paraíso. Amén. En el paraíso, ¿no? Así en es. el huerto del Edén, cuando estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos se excusaron. Primero comenzó Adán a excusarse y culpó a la mujer. Y la mujer culpó a la serpiente. Amén. Entonces eso es parte de la naturaleza humana y peor, parte de la naturaleza caída. Así porque es. Dios todo lo hizo perfecto, ¿no? Amén. Hasta que hubo pecado en el hombre. Y todas estas cosas, pues, es una naturaleza caída que hoy tenemos. Correcto, porque todo lo que entonces vemos nosotros, que el pecado es lo que deforma al hombre. Amén. El pecado es lo que hace que se degenere el hombre. Y hace una división entre Dios y el hombre. Así el es. pecado, amén.
Y eso es algo que nosotros sabemos que el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces la culpa de muchos males, hermanos, es el pecado. El pecado. Es el pecado. Entonces vemos nosotros cómo el hombre por naturaleza, hermanos, es malo. Amén. ¿Verdad? Vemos nosotros, y lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Que a los niños chiquitos, cuando les empezamos a enseñar, lo primero que les empezamos a enseñar es: no hagas esto, no hagas el otro. O sea, siempre está uno enseñándole cómo hacer las cosas bien. Bien. Pero nunca se le enseña, o sea, lo malo, porque lo malo ya viene por naturaleza. Amén. Entonces, comúnmente uno le enseña a hacer el bien y no el mal. La misma palabra dice que el corazón del hombre es malo desde su nacimiento. Así es. Y nomás hay que esperar que germine y dé fruto. Claro. Y vamos a ver sus obras. Y eso es lo que causa en el corazón del Señor ira. Amén. Lo que causa enojo, lo que causa molestia. Porque ese no es el plan divino, o sea, originalmente del Señor, que nosotros fuéramos malos. Amén. O sea, eso no es la voluntad del Señor. Pero desafortunadamente, o sea, apartados del Señor y sin conocerlo a Él, o sea, el hombre está extraviado. Amén. O sea, el hombre se pierde, no hay dirección, no hay guianza, no hay temor, no hay propósito, no hay razón. O sea, el hombre sin Dios es como, se oye un poco fuerte, pero es como un animal. Como un animal. O sea, y lo que nosotros necesitamos, o sea, es volvernos al Dios que nos creó. Amén. Para que nos dé sentido, para que nos dé propósito, para que nos dé razón de nuestra existencia. Amén. Porque si no, hermanos, estamos perdidos. Y la misma Escritura dice, o sea, que apartados de mí, dice la Escritura, el Señor, nada podéis hacer. Y nada es nada. Y por eso me llama la atención en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 18, donde comienza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde, ¿cuándo? Dice, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es lo que se revela? La ira de Dios. Amén. Porque sabemos que delante del Señor Él lo que aborrece, la impiedad y la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios puro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Entonces, todo lo que vaya en contra del carácter de Dios, o sea, se revela a Él y su carácter. Amén. Mire, las leyes de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, nos revelan el carácter de Dios mismo. Amén. ¿Verdad? Y cuando nosotros vamos en contra de sus leyes, de sus mandamientos, de sus ordenanzas, prácticamente nos estamos revelando a Él mismo. Amén. A lo que Dios es. Entonces estamos en contra cuando uno es desobediente, o sea, vamos en contra de ese carácter. Y lo que refleja, así como la ley, los mandamientos, las ordenanzas reflejan el carácter de Dios, también la respuesta de nosotros refleja de lo que nosotros estamos llenos. Amén. De lo que nosotros somos, y que muchas veces va en contra del carácter, de la voluntad del Señor. Entonces eso provoca la ira de Dios. Y la ira, en el sentido de esta escritura, en este pasaje que el apóstol Pablo le habla a los romanos, tiene un significado doble. O sea, viene de la palabra orge, de la palabra en griego que significa orge, O-R-G-E, y tiene el sentido, ¿sabe de qué? De justicia, pero también amor. Amén. Y ahí, pastor, donde dice usted que Dios es un Dios justo y de justicia, que se revela contra la maldad del hombre desde los cielos, pero también dice que esta palabra orge, ¿verdad? También está compuesta de dos palabras, que es... O sea, que significa justicia, pero también amor. También el amor. Así y ahí es donde entra la figura de Cristo Jesús. Amén. Porque usted ve desde el Antiguo Testamento, cuando a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, hizo el arca del pacto. El arca del pacto, el arca que hizo Noé. De Noé. Y ese fue como una figura de Cristo Jesús. Amén. Así es. Y vemos nosotros que dice la Escritura, Dios ama al pecador
pero no el pecado. No el pecado. Entonces, la ira de Dios, o sea, es ante la respuesta del hombre hacia el pecado. Amén. Pero Él ama, o sea, al pecador, porque desea el Señor que el hombre no vaya en esa dirección. Amén. Porque esa dirección trae consecuencias. Amén. Que no son consecuencias agradables y no son buenas. Porque esa línea de ir en la injusticia, o sea, la paga es la justicia de Dios ante esa injusticia. O sea, la ira, el juicio de Dios viene sobre esos que van sobre ese camino. Amén. Entonces Dios quiere en su amor, o sea, que nosotros tengamos un cambio. Un cambio. O sea, total. Porque Él no desea que su ira venga necesariamente sobre nosotros. Pero como Dios es un Dios juez y justo, o sea, Él tiene que aplicar la ley y sus juicios tarde o temprano. Amén. Y cuando cae sobre algunos, entonces cuestionamos, pero yo no entiendo por qué Dios, siendo un Dios de amor, permite ciertos males. O sea, no es que Él desea que tú tengas esos males. Amén. Sino que en su justo juicio de Dios, Él te advierte que va a venir un juicio antes para que tú apartes, para que tú cambies tu rumbo, Amén. para que tú tomes otras decisiones y por lo tanto, tengas una consecuencia agradable. Dice, por eso dice la Escritura que la palabra arrepentíos viene de la palabra en griego metanoia, que significa tener un cambio de manera de pensar, Amén. Tener un cambio total de mente. Entonces, si antes robaba, si eso no es agradable ante los ojos del Señor, tengo que entender que no debo de robar, o sea, y no es opcional. Amén. Porque si yo sigo en ese tipo de conductas, no solamente robo, mentira, asesinato, o sea, ultrajo, miento, o sea, engaño, o sea, eso no va conforme al carácter de Dios. Amén. Y mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque ahí me prohíben tomar, porque ahí prohíben, no prohíbe nada. Pero tú debes de entender que al Dios que nosotros servimos y adoramos, al único Dios, o sea, tiene cierto carácter y demanda Amén. cierta conducta que no se debe de aprobar ni en uno ni en ninguno otro. Amén. Porque Dios desea que nosotros seamos diferentes, que cambiemos, seamos santificados. Y lo que nos santifica es la palabra. Amén. La palabra. Por eso vemos que la palabra cuando dice la ira de Dios, o sea, se revela, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. O sea, toda la injusticia y la impiedad va a tener una paga. Amén. Tarde o temprano. Así es. ¿Quién es el único que puede implementar esa justicia ante la injusticia? Pues el único Dios justo, que es Dios. Amén. Porque no hay ningún hombre que sea justo y mucho menos verdadero. Amén. Porque todos somos mentirosos. Amén. Amén. Pero gracias a ese sacrificio de Cristo, nosotros tenemos esperanza en el Señor. Hay esperanza. Hay esperanza. O sea, Amén. si viene un juicio de Dios como lo que estamos viendo, en medio de esta pandemia, en medio de temblores, en medio de terremotos, en hambres, en pestes, en todo eso, hermano, eso es la ira de Dios manifestándose desde el cielo. ¿Contra qué? Contra la impiedad y contra la injusticia. Si tú no quieres que los juicios de Dios vengan sobre ti, o sea, tienes que cambiar, arrepiéntete. Amén. O sea, cambia tu manera de vivir, reconoce al Señor, Sí. porque también en el Señor hay beneficios. Amén. En el Señor hay esperanza, Amén. en el Señor. Pero estos tiempos, hermanos, de pandemia, esto, hermanos, tiene que traer un cambio, porque la ira de Dios dice que se revela ante toda impiedad. O sea, se revela. Y la ira y el enojo de Dios viene permanentemente ante el pecado producido por cada una de las personas, pero también por las naciones conforme al desvío que han tenido. Amén. O sea, de una manera, ¿sabe cómo? Permanente. Y lo hemos visto, como usted mencionaba a Noé, lo hemos visto eso desde el principio. O sea, Dios es un Dios inmutable y el carácter de Dios no cambia. No cambia. Lo que el Señor aborrecía hace miles de años atrás, lo sigue aborreciendo. Amén. En el tiempo de ahora. O sea,
Y no podemos nosotros pensar que porque estamos en el tiempo de la gracia, tenemos toda la libertad de hacer lo que a nosotros se nos antoja, o como dijéramos en la Ciudad de México, se nos pega la gana. Amén. Fíjese que el corazón del hombre tampoco ha cambiado en esos siglos de años pasados. Sigue siendo de continuo malo. Así es. El corazón del hombre es malo. Pero dice que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento a través de la figura de Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios manifestado a la humanidad a través de su Hijo amado. Así de es. mandarlo al mundo a pagar por nosotros, por nuestra maldad y por nuestros pecados. Él vino a pagar un santo y justo. Él vino a pagar nuestros males. Para que nosotros hoy, solo con confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y creer y vivir conforme a sus palabras, tengamos salvación y vida eterna. Porque hay muchas personas que creen que al morir, dice que pasan a mejor vida. Y muy contrario, la Biblia no lo declara así. La Biblia nos dice en Apocalipsis que un día vivos y muertos van a estar delante del trono de Dios y van a ser juzgados según las obras que hayan hecho. Entonces, no crea que el que se muera ya la libró. Sí, no. Y ahora, hermanos, si por naturaleza el ser humano es malo y lo único que sabe hacer es el mal, ¿cómo podemos hacerle? O cómo puedes, a lo mejor te estás haciendo tú esa pregunta, ¿cómo entonces yo puedo hacer para tener ese cambio? Amén. O sea, ese cambio solamente viene en el Señor y es a través del nacer de nuevo. Amén. O sea, Aleluya. para poder cambiar esa naturaleza, tienes que morir. Amén. Tienes que morir y volver a nacer en ese nuevo nacimiento. Amén. Que solamente es a través de la persona de Jesucristo y a través de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y para poder cambiar esa naturaleza de pecado y tener otra nueva naturaleza, solamente es a través de la persona de Cristo. Amén, gloria O sea, a Dios. no hay ninguna religión que te pueda cambiar. No. Él es el único camino. Cristo es la única verdad. Y Cristo es la única vida. Y ninguno va a ir al Padre si no es a través de la persona de Cristo. Amén, amén. Pero tienes tú que tener bien entendido que la ira de Dios viene. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso ningún ser humano lo va a evitar, ninguna nación lo va a evitar. Amén. La ira de Dios viene. Amén. La ira de Dios viene, pero te está dando una oportunidad que te Amén. arrepientas. Me llama la atención la palabra que dijo de la religión. ¿La religión salva? No salva. No. No salva la religión. La religión no, el único que salva es Cristo. Amén. El único que salva es Cristo Jesús. Amén. Él es la única esperanza para este mundo perdido. Porque como hacía mención mi hermano, o sea, el ser humano no ha cambiado, el corazón del hombre no ha cambiado. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Vemos ahora hijos que golpean a los padres, padres que golpean a los hijos. Hace poco tiempo acabamos de ver, creo que fue en Miami, donde dieron una alerta a Amber de un niño que estaba extraviado con autismo. Y resulta que creo que fue la mamá que lo ahogó. Oh. O sea, su propia mamá. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Ni aún las bestias, o sea, hacen eso a veces con sus propias criaturas. Crías. Sus crías. Amén. O sea, y el hombre insensible, pero eso lo hace el pecado. El pecado te ciega. El pecado produce en tu corazón callo, donde ya eres insensible, ya no sientes. O sea, y te es fácil y cualquier cosa hacer, o sea, lo que sea. Amén. Y por eso viene la ira de Dios. Amén. Por eso viene la ira de Dios y se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. Y eso no hay ninguna nación que pueda parar eso. Dice, viene contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Hay gente todavía que dice, Dios no existe, Dios no existe. Se necesita tener más fe para creer esa loquera. Amén. Que
creer en la posibilidad de un Dios. Porque detrás de este diseño tan perfecto tiene que haber un creador, un diseñador perfecto. Único. Porque Amén. las cosas no nada más se hacen por medio de la nada, porque la nada produce nada. Amén. O sea, eso es dijera nuestro hermano Armando Alducin, esa es una marihuanada. Con perdón de la palabra. Pero, hermanos, sé que el tiempo es corto. Amén. Arrepentíos. Amén. Y no tenemos excusa. El Señor se ha revelado. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, quisiéramos compartir mucho. Tenemos mucho tema. Bastante. Desafortunadamente no tenemos el tiempo para poder expresar este texto, esta enseñanza bonita. Amén. Esperemos que el próximo ocasión podamos terminar este consejo, este pensamiento. Amén. Lo vamos a despedir con una oración. Amén. Lo único que te puedo decir, arrepiéntete. Amén. El Señor viene pronto. La ira de Dios viene por aquellos que cometen impiedad e injusticia. Amén. Y dice la Escritura que todos los que invocan el nombre de Jehová deben apartarse del mal. Amén. Si tú invocas a Jehová, apártate del mal. Amén. Apártate del mal. Pastor, y todo lo que han escuchado esta palabra no tienen excusa. No hay excusa. No hay excusa. Lo que menos nosotros podemos excusar es las pruebas de la verdad de la palabra de Dios. Amén. No tienes excusa. Deja de huir. Amén. Deja de escapar. Amén. Ven al Señor, arrepiéntete, Amén. Conviértete de tus malos caminos. Gloria a Dios. Y lo vamos a dejar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano que los lleve en oración para terminar en este breve mensaje. Y Amén. estaremos terminando, si Dios permite, en la próxima Amén. grabación. Amigo y hermano que por primera vez estás escuchando este video, pues este es un mensaje para todos. Si tú nunca has escuchado una palabra, un mensaje del Señor, este es un hermoso momento para que tú puedas reflexionar en tu vida y en tu corazón, porque toda palabra del Señor tiene que tener una respuesta tuya, ya sea positiva o negativa. O tú lo recibes y lo aceptas, gloria a Dios, y es una gran alegría, porque vas a gozar de las mansiones eternas a la par del Señor. Pero si tú lo rechazas, una gran pérdida, que tú lo vas a lamentar por la eternidad, varón. Amén. Y hermana. Yo quiero guiarte a ti a través de esta oración, y siempre hay una oportunidad a través de Cristo Jesús. Amén. Padre Dios de la gloria, te doy las gracias por este momento, Señor. Te pido, Señor, en este día, Señor, y te reconozco, Señor, que tú, Señor, eres el Hijo de Dios, que bajaste de los cielos a la cruz del Calvario para morir por mí y por mis pecados. Y por tu sangre, Señor, se limpia toda maldad en mi vida y en mi corazón. Yo me arrepiento y reconozco, Señor, la maldad que he hecho delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que me inscribas, Señor, en el libro de la vida. Te pido que tu Santo Espíritu venga a morar dentro de mí, Señor. Y te pido, Padre de la gloria, que no me sueltes nunca de tu mano de amor y misericordia, Señor, y que me lleves contigo, Señor. En el nombre de Jesús las gracias te doy. Amén y amén, pastor. Amén, hermanos. Muchas gracias. Esta es la oración. Ten la seguridad que el Señor estará contigo. Y te invitamos que tú leas la Escritura. Cuando sea posible, ve a una iglesia, congrégate. Amén. Y busca al Señor en oración. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo en la próxima grabación. Bendiciones. Dios me le bendiga. Amén. Amén.